Molt bé, doncs benvinguts a tots, moltes gràcies per la vostra assistència. Suposo que també haig de dir moltes gràcies de part del Pablo, de part de l'Ildefonso, perquè s'ha fet un treball important, ell tenia moltes ganes d'això i està molt content de veure-us a tots vosaltres aquí. A veure, agraïm l'assistència de tothom i a part d'això anem per feina. Ja heu vist que estem davant d'un conte, d'una historieta, un conte il·lustrat al voltant del que coneixem com a Turó de Cerdanyola. Jo no sé si tothom ha pujat mai al Turó de Cerdanyola, però dona una imatge de la ciutat i de tot el Maresme impressionant, o de quasi tot el Maresme. Parlem una mica de qui és Gisela. Va néixer al barri de Cerdanyola de Mataró l'any 1999. Als 5 anys es va traslladar a Cervera, un poble de la demarcació de Lleida, capital de la Segarra. Des de petita s'ha refugiat en l'art i ha dedicat moltes hores per millorar la seva tècnica. És per això que va estudiar el batxillerat artístic a l'Escola d'Art Ondara de Tàrrega i, en acabar-lo, va cursar primer d'il·lustració a l'Escola Massana de Barcelona. Però, com a la vida a la gran ciutat no li agradava, va decidir tornar a Lleida i acabar els estudis a l'Escola Municipal d'Art de la ciutat. Actualment treballa com a coordinadora i professora d'inici a l'art i de dibuix i creativitat a l'Escola d'Art Armengol de Lleida. Ha participat en projectes com el disseny del disc del grup musical Atzavara, el disseny dels diversos cartells com el de la Festa Major Alternativa de Lleida, espectacles de l'aquelarre del grup La Tocada Bat Tocades i el festival transfeminista Figafest, o el material de marxandatge de l'espectacle Container, entre molts altres. Encara al futur, continua interessada en dedicar-se a l'art, tot i que és molt difícil. Opina que és una feina sovint infravalorada, on en moltes ocasions es demana treballar gratuïtament i ara, a més, es veu amenaçada per la substitució a través de la intel·ligència artificial. Malgrat tot, confessa que rebre comentaris positius dels clients quan veuen el resultat de la feina li compensa amb escreix tots els entrebancs. A continuació, veurem alguns dels seus treballs. I per acabar, encara que sigui ràpid, una mostra de les il·lustracions que la Gisela ha fet pel llibre. Una vegada coneixem qui és la Gisela i coneixem també una mica la seva obra, passem a parlar amb l'Ildefonso Mármol Notario. La primera cosa que vull dir d'ell és que es defineix a si mateix com un català de Sierra de Llegües. Sierra de Llegües a Màlaga, jo no sé si ho coneixeu, és un paratge preciós, però com vaig aprendre d'una senyora, els catalans neixen on els hi dona la gana. Oi que sí? Això ho vaig aprendre, aquesta frase, els catalans neixen on els hi dona la gana, ho vaig aprendre de Sor Lucía Caram, que també diu el mateix, i és d'una miqueta més lluny. Ildefonso, nascut a Sierra de Llegües, Màlaga, el 1943, és un xaval. Va venir a Mataró el febrer de l'any 1958, amb 15 anys, quan encara era adolescent acompanyant els seus pares. Tinc entès que al començament et va costar. Et va costar una miqueta. I integrar-te a Mataró va costar una miqueta. Sí, em va costar una miqueta perquè jo
vas a arribar aquí el día 14, el día 6 de abril de 1957. Hacía poco más de un mes que había cumplido los 14 años. Yo estaba en Madrid en un colegio de La Salle, no, un colegio no, un noviciado. Nosotros éramos 6 hermanos, vivíamos en Antequera y a mí mi hermano se había hecho, estaba con los hermanos de La Salle, ya vestía sotana y todo cuando me llevaron a mí. Claro, a mí me preguntaban, ¿tú qué vas a hacer de grande? Yo como Pepito. Pero yo no tenía vocación de nada. Bueno, tenía la vocación de muchas cosas, pero en concreto de ser fraile nunca. Pero bueno, te daban bien de comer, te daban ropa, que me llevaron a Madrid. En aquella época ocurría mucho que a los niños que destacábamos un poquito en alguna cosa del colegio, pues te captaban para llevar allí y preparar. Con 14 años, pues claro, había pasado que yo nací en Sierra Legua, en la provincia de Málaga, pero claro, mis padres se trasladaron a Antequera con 2 años. Era imposible que yo... Se trasladaron a Antequera, tenían un bar, ¿se oye? Tenían un bar y yo, como entonces no se escolarizaba los niños tampoco, pues jugueteaba por allí en el bar y trataba con la gente mayor, todo el mundo iba allí a explicar sus tonterías. Entonces no se hablaba de política, tanto es así que los niños no teníamos ni idea de que veníamos de una guerra. Pero bueno, que yo dentro de todo era un niño feliz, pero había una parte de mí que no era que era la gente de Sierra Legua, porque yo sabía que tenía primas, tenía cosas, pero es como si no las tuviera. Mis amigos todos vacilaban de que tenían primas, que eran guapas, yo no podía vacilar de mis primas, dijéramos así. Bueno, hasta que no vine aquí, luego cuando llegué aquí, ya he dicho el 14 de abril de 6 de abril del 57, hacía un mes y pico que yo había cumplido los 14 años. Y me embarcan y me mandan a Madrid. Allí llego yo y claro, mi vida cambió completamente. Yo era un niño feliz, libre, era un líder, me tocó hacer de líder muchas cosas. El hecho de estar con los curas, con los Salles, pues me daba una responsabilidad que otros niños no tenían, porque mis padres luego cerraron el bar y como mi hermano ya había tomado hábito y tal, era una cosa, pues nos dieron la portería del colegio de La Salle. Yo estaba allí en el colegio como si fuera uno más, porque vivía dentro del colegio y jugaba fútbol, ayudaba a los curas, a uno a dejar dinero, al otro a los jardines que cogíamos, bueno, que eran... Cuando yo llegué allí, mi vida cambió. Aquello era orden, disciplina, más disciplina, te quitaban el postre por más y menos, era todo el mundo. Al principio fue muy bonito, porque te llevan, tienes 11 años, 11 o 12 años tenías, te llevan a Madrid, te enseñan Madrid, te tienen un mes de vacaciones, todo el mes de agosto te tienen ahí. Total, que al final intentaba yo cada noche, cuando yo miraba para arriba, para el cielo y veía las estrellas y veía las cosas, decía, pero lo voy a perder todo, lo he perdido todo. Aquí no tengo amigos, aquí no están mis tíos, aquí no tengo familiares, aquí no puedo hacer lo que a mí me da la gana, como hacía en mi casa, que me costaba lo mío, pero... Y bueno, una vez que yo estuve allí en La Salle, toda mi intención era volver. Yo digo, bueno, me han metido aquí, pero yo aquí no voy a estar. Hablé con el director, no me hizo caso, bueno, fueron pasando muchas cosas, hasta que al final ya vi que era imposible y ya le dije al director, yo me voy ya, le gusta a usted, si no cualquier día me escapo, porque esto no es para mí. Pues tú no tienes vocación, digo, yo no tengo vocación ni tengo nada. Bueno, que al final lo conseguí.
me hizo estar allí un par de meses más porque era la fiesta del colegio y tal, pero conseguí. Y me fui a Antequera otra vez. Yo iba en el tren que iba para Antequera, iba yo como contentísimo porque iba a recuperar mi libertad otra vez, mis amigos, mis juegos. ¿Y cuál fue mi desilusión cuando llegué a Antequera y me dicen que me tengo que venir a Barcelona porque mi padre se había venido ya aquí a Barcelona y estaba trabajando en el Colegio de los Salesianos de Mataró? Bueno, pues ya comprendí yo que mi vida había cambiado. Bueno, cuando llegue allí y tenga dinero, me vuelvo para Antequera, yo volado. Antequera era una ciudad muy bonita, yo estaba muy enamorado de Antequera. Cuando llegué aquí, Mataró es más aburrido, comercial, no tiene los monumentos que tienen Antequera, tiene una de los pueblos que más iglesias tiene. En fin, me voy enrollando. Pero el asunto es que cuando volví ilusionado, vi que ya mi vida, mi niñez había acabado. Y llegué aquí y me hice la promesa de que con los dineros que ganara yo, dispuesto a trabajar para ganar dinero y volver a Antequera. ¿Me dejaran o no me dejaran? Y bueno, pues no fue así. Al final no se pudo realizar. Con el tiempo, las cosas van cambiando. Y claro, yo ya no tenía dentro en Mataró, la gente hablaba diferente, los otros, estaba acostumbrado a vivir en casa grande. Meterme aquí en una habitación de Tochana, para mi madre y para mí fue, bueno, para todos, un crimen, ¿no? Mi madre no paraba de llorar, yo tampoco. Recuerdo que cuando venía en el tren para Barcelona, lloraba yo en el tren. Lloraba porque ya me iba lloviendo lo que me iba a pasar. Y la gente me decía, ¿por qué llora? Digo, no, es la carbonilla del tren que se me mete en los ojos, ¿no? Pero bueno, como pude llegué, y entonces mi padre estaba aquí en los Salesianos, era de comodín, trabajaba de comodín. Era chofer, era enfermero, era portero, cualquier cosa. La ayudava mucho a don Boni. Aquí vas començar tu a col·laborar també amb els salesians. Sí, los salesianos. També vas començar tu a col·laborar. Los primeros días dormí en casa de una prima mía en la calle San Buenaventura, de Mataró. Pero luego ya fue diferente. Luego ya me llevó mi padre a los salesianos y tuve unos días que dormía a los salesianos y comía y todo. Pero claro, los salesianos lo cerraban a las 8 de la tarde o a las 9 de la tarde. Y me tenía que meter yo allí en una habitación la casa que tenían los salesianos arriba, la Casa Blanca que le llamaban. Pues allí dormí unos días, hasta que yo ya me busqué con un amigo y me fui a vivir a la calle Tarragona, porque ese amigo trabajaba en el bar que había aquí en Mataró, el centro, si ahora no me acordaré, me saldrá el nombre. Bueno, pues yo ya Pero en los salesianos, tenía ese sentimiento. En los salesianos como... ¿De quién era la culpa? Yo quería y no acababa de integrarme. Bueno, no te integraste, pero en cambio formaste parte de un grupo en Cerdañola. La pregunta que me has hecho, claro. Pues sí, eso fue lo que hizo que me costara bastante integrarme. Fue muchos años después, cuando ya comencé a conocer Mataró, Cataluña, su historia, sus cosas, ya mi vida empezó a cambiar. Y también cuando ves, como lo veo ahora, desde lejos, aquella época, ahora soy ya mayor y veo que mi final está cerca, bueno, está cerca. Ya lo que queda no puede ser mejor de lo que ha pasado. Eso está claro. En esa época, ¿cómo fue que te liaste en fundar un equipo de fútbol? Sí, bueno, yo era muy aficionado al fútbol, pero no fanático. A mí me ha gustado el fútbol y he sido entrenador y he disfrutado mucho con el fútbol y tal, pero también tiene mucha ingratitud, muchos momentos de incomprensión. Pero yo veía que los niños que había a mi alrededor
la mayoría no habían ido nunca a un colegio. Hablaban de colegio, algunos no sabían, ¿un colegio eso qué es? No, yo estoy con mi padre, ayudándole a esto, a lo otro, al campo. Los metían en el campo en la que tenía fuerza para hacer algo. Entonces, claro, yo tenía la ventaja con ellos, que había hecho año y medio de bachiller, lo cual era una carrera pensando que en aquella época, con saber contar, sumar, restar y multiplicar y escribir un poco, ya era una carrera. La mayoría de la gente mayor, en el bar de mi padre, hablaban de cosas que yo decía, esta gente es tonta o qué. Pero bueno, hay anécdotas para contar y me gustaría contaros muchas cosas, pero no podemos ir alargando mucho el acto. ¿Cómo fue que te hiciste entrenador? ¿Cómo fue que te hiciste entrenador? Bueno, el fútbol fue una etapa de mi vida. Yo comprendí que yo tenía que hacer algo por mis amigos. Ellos no tenían la capacidad. Jugábamos en el patio de los salesianos, pero tú contra este y este. Pero yo ya le fui tomando al barrio y me fui haciendo la idea de que todos los que podíamos teníamos que hacer algo para mejorar aquella vida. Y que yo tenía la facilidad de que había estudiado 2 cursos y tenía que ser un líder para mis amigos. Igual que me pasó en Antequera, me pasó aquí. Que vamos aquí, el Alfonso, que tenemos que aquí, el Alfonso, que hable el Alfonso, que hay que luchar contra el ayuntamiento, el Alfonso. Yo no le tenía miedo a nadie. Ahora sí, ahora tengo mucho miedo. Sobre todo a los políticos que no saben lo que quieren. Que hay mucho, desgraciadamente. ¿Y los grupos de teatro? Primero estuvo el fútbol, pero fútbol yo no quiero hablar de fútbol porque... No te acababa de Lo pasé muy llenar. bien. Con el Mataró llegamos 2 categorías por encima del Mataró a primera división, con chavales que la mayoría no habían jugado nunca fútbol ni sabían lo que era un balón. Poco a poco fuimos haciendo y llegamos a estar 2 categorías por encima del Mataró, que fue la única vez, ha sido la única vez que una entidad de Mataró ha estado por encima de la categoría del equipo titular de la ciudad. Pero llegar ahí me costó cientos de peleas, cientos de entrevistas, cientos de incompresiones, hasta que, porque no nos querían dar facilidad. Ellos sabían que Cerdañola se había convertido en una potencia del barrio dentro de lo que era Mataró. Y había una incomprensión total. Ellos creían que íbamos por el Mataró, no. Yo nunca tuve nada contra Mataró, la prueba es que lo tuve entrenando 3 semanas. Cuando se quedaron con el entrenador y no tenían dinero y me vinieron a buscar. Pero yo le dije, no, yo voy a estar aquí hasta que encontré otro. A las 3 semanas lo encontraron y me fui, pero hasta el Mataró lo había entrenado. Y he subido de categoría al Cerdañola 3 o 4 veces, a la Mataronesa, que nunca había llegado en su historia a primera regional, la subí a primera regional. O sea, tuve mi ascenso y sé lo que es cuando se gana una cosa así. Mucha gente se extraña cuando los profesionales salen a la calle y tal, pero es que es una alegría única. Pero también tiene las incomprensiones, ¿no? Hay gente que no te entiende. Me adelanté un poco a mis tiempos y hacía cosas que no estaban bien vistas. Incluso... Hablando de cosas mal vistas, cuéntame esto de las fiestas del barrio, de la comisión del barrio, de la fiesta de la comisión del barrio. Sí, bueno. ¿Eso también está un poco mal visto, que te enfrentabas con Mataró o no? No, claro, nos enfrentábamos a Mataró porque llegamos a la misma categoría. Mataró estaba en preferente. No hablo de fútbol, hablo de organizar el De barrio, todo. de las fiestas del barrio, de la organización del barrio, de la organización social. Todo lo que tomábamos era a base de lucha. Cerdañola se hizo a base de lucha. El parque, la iglesia, todo. El centro social, todo. Siempre en contra del poder. Cerdañola tuvo... Y hay mucha gente que luego se quería apuntar al carro sin haber estado, ¿no? Y yo que sabía de qué iba, pues a veces tenía enfrentamientos con ellos, pero lo fuimos superando.
Pero Mataró, si no fui nunca enemigo de Mataró, como él estaba viviendo aquí, comiendo aquí, trabajando aquí, y cada vez veía más claro que nunca más volvería, que tenía yo que ir a encontrar Mataró. Yo lo que quería es que nosotros tuviéramos un campo de fútbol. Si me pongo a hablar de fútbol, podríamos estar aquí hasta el mes que viene sin parar. Por lo tanto, por eso No hablemos de fútbol. el fútbol lo dejamos. Dejamos el fútbol. Háblame de tu actuación como cantante. Sí, ¿eh? Tú también Claro, cantaste. yo estaba seguro que nosotros podíamos llegar, con las mismas herramientas que el Mataró, lo podíamos llegar a superar en algunas cosas, trabajando bien. Empezamos con La Salle, que fundé el Centro Cultural Deportivo Salesiano de Cerdañola, bueno, luego fundé el grupo de teatro, estaba metido en todo. Poesía Pero también. Poesía también. Poesía he escrito mucha. No, grupos de poesía. Yo hacía poesía, iba algunas veces a la residencia de viejos que me llamaban y decía mucha poesía. Tengo alguna que la escribí yo recién llegado, pero no es momento de poesía por el tiempo. Pero me ha gustado mucho y he disfrutado mucho y me han aplaudido mucho y se siente uno muy contento cuando veo a los demás contentos por algo que haces tú sin cobrar. Porque esa es una de las cosas que he tenido. Yo nunca he cobrado nada, solo una vez del Cerdañola por lo que me hicieron. Pero he dicho que no quiero entrar en el fútbol, lo dejamos. Pero no me las querían pagar y al final logré que me las pagaran. Pero bueno, pues no quiero hablar de fútbol porque siempre sale alguno que... Dejando el fútbol, también participaste con diferentes entidades, ¿no? Entidades culturales y deportivas. En la coordinadora, Sí. tú ayudaste a fundar la coordinadora de entidades de Cerdañola. Pero la coordinadora fue un movimiento político que organizamos, éramos casi todos, teníamos entonces 18, 20 años y el ayuntamiento no escuchaba a nadie. Y se ponían de acuerdo, el ayuntamiento le echaba la culpa al centro social. El centro social se la echaba la culpa a los curas se la echaba al otro y no avanzábamos. Y yo habíamos pedido un campo de fútbol, habíamos pedido la luz, habíamos pedido muchas cosas, pero nada se veía por ningún sitio. Hasta que ya fue cuando compraron los terrenos estos del Camí del Mich y ahí iban a hacer las pistas de atletismo de Mataró. Eso se compró, hay documentos se puede demostrar. Luego no hicieron nada, aplanaron eso, cogieron el dinero, se lo gastaron en otras cosas y luego se podía hacer las pistas. Además, luego cuando le vino la Federación Española de Atletismo, le dijo que ahí no se podía hacer porque no había espacio. Entonces lo dejaron y empezaron con lo de Siguera. Claro que ocurrió con nosotros que nos habíamos ido de los salesianos, porque claro, jugábamos en el patio de los salesianos, pero los salesianos eran un colegio de niños ricos, muy ricos. Y algunos los traían con el sombrero, le abrían las puertas hacia la tela. Y los padres no veían muy bien que hubiera un movimiento de niños de la calle usando las mismas instalaciones que su hijo y además de gratis. Total, que tuvimos que salir de allí y entonces fue cuando ahí ya hicieron el campo. Dejemos el fútbol, porque el fútbol me va a liar y acabar por otras cosas. Ahora sí fundé un equipo de fútbol, La Salle. Le puse La Salle porque los salesianos aquí, algunos no lo veían muy bien. Eso de que niños con calcetines de aquellos baratos y chanclas y tal, jugara en el mismo patio que su hijo. Y entonces había un hombre que de esto sí me gustaría hablar porque con él lo he comentado siempre en todos sitios. Aquí todo el mundo cuando se habla de Cerdañola tiene su idea. Uno la tiene de una manera, otro de otra, pero a veces hay, que son muchas también,
había gente que se apuntaba a un bombardeo. O sea, hasta el punto de llegar en una reunión, en una discusión. No, yo estaba aquí cuando hicimos lo del parque y me peleé y tal y cual. ¿Qué año viniste? Y me dice, yo el año tal. Pues entonces ya llevaba el parque inaugurado 2 años. ¿Cómo podías tú? No, entonces que estoy equivocado. Y yo, como he sido siempre, en eso sí reconozco que debía haberme mirado un poquito. Porque claro, yo no podía consentir que se explicaran cosas que no eran. Recuerdo el caso de Melero, que era concejal del ayuntamiento y su padre había sido aquel que le llamaban la sombra del MAS, porque iba siempre detrás de él, delante de él. Bueno, pues aquel, su hijo, era concejal y montó un acto así para debatir sobre fútbol en el barrio. Que está equivocado, se lo dije. Lo que cuenta son los papeles. Y yo tengo muchos papeles guardados. Los sigo teniendo. Donde se demuestran las fechas porque hay un documento. Porque a mí me han dicho cosas que no se pueden publicar. Y ahora que están muertos, menos. Que si yo te las publico, siempre que me firmes un papel ante notario, que esto tú dices qué pasó. Entonces yo sí te lo pongo. Ildefonso, hablemos de cosas publicadas. Venga. Explícame un poco el libro tuyo. ¿Este es el primer libro que haces? El primer libro que hago, sí. No, el primer libro que hago no. Yo escribía... ¿El primero que publicas? Yo escribía desde los 4 años. No, pero como libro. Escribía y todavía no sabía leer. Imagínate. Pero, dice, ¿eso cómo puede ser? Pues sí, porque mi padre tenía un bar, ya lo he dicho, y ponía los letreros, aceitunas, todo, lo otro. Lo hacía tiza, flojita, y yo lo remataba. Y claro, yo sabía que allí decía aceitunas porque me lo había dicho mi padre. Pero venían niños más grandes que yo y les decía, lee eso. Ah, no sé qué pone aceitunas, tonto. O sea que era así. Pero publicado, este es tu primer libro. Sí, este es el primero que me han publicado y espero que sea el último porque he acabado como para no repetir. Pero sí, siempre he sido una persona que de pequeño comprendí que la solidaridad, el dinero, los amigos, el amor no, porque no sabía ni lo que era, ni para qué servía, ni para, no tenía idea. Estar con los curas mucho tiempo te lleva a sitios que crees que no vas a llegar. Bueno. Cuéntame, este es tu primer libro, Pero ¿cuánto tiempo llevas con este libro que lo llevabas no dentro? Lo sé, porque lo llevabas dentro. Yo tengo varios libros empezados. El primero que empecé lo titulé Yo y Ildefonso, un hombre cualquiera. Pero empecé a escribir a raíz, este lo empecé a escribir a raíz de que unas primas mías me ayudaron a hacer un libro genealógico de mi familia, de los Mármol Solís, que yo no los conocía, porque ellos vivían en Sierra Yegua, aquí tengo algunas primas presentes, pero yo no los conocía, ni a ellos ni al pueblo. Y entonces, claro, yo me encontraba que no podía, y entonces todo lo escribía. Muy bien. Todo lo ponía en papeles. Yo escribía cartas a mis amigos, luego no las echaba porque no tenía dinero, pero bueno, la guardaba un tiempo y luego la rompía. Y sigo ya escribiendo cartas. Pero luego he escrito muchos más. Tengo uno empezado del Cerdañola, de fútbol en Cerdañola. Quemarte las manos seguro. Escriba lo que escriba. Este es peligroso. Sí, hasta tal punto. Este es peligroso. Sí, es peligroso porque no sé qué ha pasado, porque no quiero ni averiguarlo, pero yo nunca fui directivo del Cerdañola, sí, porque entrenador y secretario. Sí. Combinaba las dos cosas. Y vamos a hacer lo que llamamos. Bueno, pero ese es peligroso. Y luego estoy escribiendo otro también sobre La Salle,
que ya hemos hecho con mis amigos, que aquí hay uno de mis mejores amigos también presentes, algunos también que son, no es que sean menos amigos, es que son de diferentes épocas. Bueno, pero eso siempre, es como los dedos de la mano, sí, son diferentes, pero todos no, son de la no, misma mano. eso como tanto, ¿cómo le llaman? Como tanto, ahora no me sale, pero bueno, cosa de la vejez. Yo digo igual que los médicos ahora cuando voy a verlos me dicen, es que me sigue doliendo, eso es la vejez. No, pero me hace usted algo, no, eso es la vejez. Eso yo me aprovecho también, eso es la vejez. Pero sí es verdad. Y Ildefonso, ¿qué te inspiró este libro? Este me lo inspiró el hecho de que yo tenía la promesa hecha a un amigo de Fuente Piedra, donde yo pasaba mis vacaciones, que decía que yo sería escritor. Y lo he sido, sin saberlo lo he sido, porque no he parado de escribir. Una cosa es ser escritor y otra cosa es escribir. Y otra cosa es publicar. Y otra cosa es ganarse la vida. Yo no pretendo nada de eso, porque el fin del libro será que los beneficios finalmente irán a una ONG que ya en su momento se irá. O sea, no hay ningún motivo que me mueva económico, pero tenía muy claro que yo había acumulado un caudal de conocimiento, de lectura. Yo no iba a ningún sitio sin mi blog y mi bolígrafo. Cualquier cosa que veía la apuntaba. Ahora te puedo hacer un libro de cada palabra que haya en el diccionario. Tú te dices, abre por aquí, terrateniente, y te escribo un libro al momento, empezamos y en 6 días te hago un libro sobre los terratenientes. Te digo el qué, el cómo, el cuándo y el por qué. ¿Por qué Cerdañola? Este fue porque había hecho esa promesa a un amigo mío. Y luego también, porque he trabajado mucho con mucha clase de niños, pero niños muy pocos. Siempre empezaban a partir de los 10, 9, 11 años, pero con niños muy pocos. Y se lo debía. Entonces empecé a escribirlo. Luego tuve la nieta y ya me veía en el ordenador, abuelo, ¿por qué no me escribe un libro? Tengo aquí uno, y lo hice, por eso ahí está dedicado. Pero lo hice basándome en cosas que había leído la mitad de no sé dónde. Porque claro, escribo, todo lo que tenemos en la cabeza, que aprendemos, es la experiencia de otros, que han vivido anteriormente a nosotros. Los médicos no se hacen porque sí. Hacen una carrera, pero son médicos. Son gente que ha leído de medicina. Son médicos cuando empiezan a actuar y van acertando con lo que hacen. Y entonces muchas veces si oímos a los médicos veremos que... Entonces yo he leído mucho. No es dármela de nada porque hay mucha gente que ha leído mucho y muchísimo más que yo, seguro. Pero pasan bien los 1000 y pico de libros que tengo, porque hago una reseña de cada libro que leo. Y así cuando con las reseñas ya sé yo de qué se trata y cuando me interesa lo vuelvo a leer. Hablando de médicos, diseccióname eso. ¿Por qué el Cerdañola? ¿Qué averiguaste de Cerdañola? ¿Por qué Cerdañola? ¿Por qué Cerdañola? ¿Qué averiguaste, doctor Juan Jiménez? Cerdañola porque yo había sido de los que lucharon cuando la época de... cuando hubo el follón por el nombre del barrio, unos Sardañola, otros Cerdañola, otros Pueblo Seco, y cada uno te contaba una historia, pero nadie aportaba ningún documento. Y entonces yo me enteré por Mataró, que era mi vecino, y nos sentábamos a la fresca en verano en la puerta de su casa, en la calle San Jordi, que era una de las primeras calles que se construyeron en el barrio también. Porque en el año 1950 y pico todavía había muy poquitas casas. Basta decir que la calle Rosellón no existía. Imaginaros, de la calle Rosellón por abajo, todo lo que había, que en aquella época no existía. Y todo el mundo daba su opinión, incluso hubo follón porque le mandaban las cartas a la gente a la barriada de Pueblo Seco, a Barcelona, otros a Cerdañola del Valle, y la gente protestaba y ya salió
está en la hemeroteca de Mataró, se puede comprobar que Correa dijo que a partir de la fecha tal, las cartas que digan Cerdañola irán al señor de Valladolid, las que digan tienen que poner Cerdañola de Mataró. Y ya se quedó Cerdañola, empezó a quedarse Cerdañola. Pero al principio hubo... Cuando una persona escribe un libro, aparte de interioridades suyas, también quiere expresar algo, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué mensaje pretendes tú darnos? Yo pensaba en escribir una cosa, como había prometido, un cuento, porque vi que cuando terminé lo de mis primos, y para mí también, llegamos a conseguir un total de 4 por 7, 28. 28 abuelos. No llegamos a tener documentos de los 2 o 3 últimos, pero sí tenemos documentación, partida de nacimiento, partida de enterramiento, los datos de mi antepasado en Sierra de Yegua. Porque a mí me gustaría mucho hablar de esto de Sierra de Yegua, igual que hablo de Mataró o hablo de Antequera, pero era imposible, yo no conocía. ¿Qué podía yo explicar? Mentiras. Y algunos me han tachado de que, hombre, no, tú no miras de Sierra Yegua. Pues hombre, no, pero yo Sierra Yegua, hubo una época que cuando iba con mis amigos, ellos lo saben, a la hora de terminar el café, ¿tú qué quieres? Yo un café para uno de Sierra Yegua. Eso me duró mucho tiempo, hasta que ya el tiempo y las circunstancias, pero pues yo al principio iba a dar un café para uno de Sierra Yegua. Se lo había prometido a esos niños y entonces tenía que cumplirlo. Y como yo había leído que un hombre no se puede ir de este mundo, un hombre o una mujer cualquiera, no debe irse de este mundo sin haber tenido un hijo, sin haber sembrado un árbol y sin escribir un libro. Como árboles había sembrado bastante, porque me ha gustado mucho la jardinería, lo que me pegaron los curas, que decíamos de lo bueno y lo malo. Pues entonces, claro, ese es el motivo por el cual dije de hacerlo de Cerdañola. Lo de Cerdañola es porque yo, ya lo he dicho antes, todos vamos aprendiendo de lo que han escrito otros antes. Nadie ha inventado las palabras. Tenemos la rueda, lo importante es que la rueda nadie sabe quién la inventó. Todo el mundo puede decir, yo inventé la rueda, ¿tienes papeles? No. Tú tampoco, yo la inventé yo. Y es tu palabra contra la mía. No, entonces, que lo que yo había ido almacenando, historias de Castillo, de Burrián, de Palafón, y de Palafón, y el de Tordera, no, y el de Tordera. Eran los castillos que salen en algunas revistas. Había leído yo, había habido una relación comercial entre ellos. No estaban los terrenos como están ahora. Había familias que dominaban, pero por encima de todo estaba la iglesia, que era la dueña de todo. La dueña de todo. No podía hacer nada si no la iglesia no intervenía. En el documento ese que encontré al final, porque claro, la gente luchando por el toponímico de Mataró, pues acudía mucha gente. Nadie me decía, no, yo eso no lo he oído nunca. Pues sí, hay esto, y además esta historia del castillo está escrita por tal y tal, y yo lo tenía apuntado. La cosa es que cuando ya recuperas un poco lo que estás haciendo, pues ya te cuesta menos. Entonces, claro, ahora ya tengo dificultades, empiezo a tener dificultades, por eso no quería hacerlo, pero al final, si no lo hacía, y cumplía con una promesa que yo había dado. Y las promesas hay que cumplirlas, y si no, no se hacen. ¿Piensas que con este cuento ayudas a reforzar la identidad de Cerdañola? Hombre, esa ha sido mi idea. Mi idea ha sido ver la incomprensión que hubo con nosotros cuando la emigración, cuando emigramos aquí. A la gente le da vergüenza. No, yo soy emigrante.
Claro, porque soy de una región, dicen todos que España, bueno, sí, pero yo no voy a Almería a decirles lo que tienen que hacer. A mí no me tiene nadie que venir a decir lo que tengo que hacer en mi casa. Mi casa es esta. Ahora vivo aquí, he tenido mis hijos aquí, todos mis amigos están aquí, mi vida es esta. Yo estuve en Sierra 2 años y no pude disfrutarla de nada. Solo fui una vez a la boda de una prima mía. Pero tenía 11 años y me tiré todo el día corriendo por el campo con los amigos. Fui a la boda para ahora los bocadillos, si no, no voy. Porque yo estaba libre en el campo y no era. Pero luego ya, y allí pues, claro, era mi ilusión de Antequera. Lo siento, en Antequera, no, en Antequera no. Me pasó un... ¿Tienes que hacerme alguna pregunta en mandarín? No. Al principio no tengo que hacer. No, poco a poco yo sé que me paso, sí. No. Pero bueno, transmitir los valores, todos tenemos la Se obligación. trataba de eso. Tú Todos tenemos la obligación. Lo que tú querías era transmitir valores y Transmitir reforzar, valores, el valor del cerveza. evidentemente, Claro. estamos viendo lo que nos está pasando, no nos dejan comer a gusto ni dormir a gusto, ven lo que están haciendo en casa, aquí, allí, en otro lado, esto es imposible. ¿Qué somos? ¿Animales? ¿Por qué lo consentimos? ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Qué es eso de los de fuera, ni los nueve rudos, ni nada? Son personas como nosotros, blancos, negros, amarillos. Hay que preguntarle a ese Dios que nos han enseñado que no existe. A mí, con perdón de todos los que estáis creyentes, que yo lo admito perfectamente, pero Dios no existe. Al menos el Dios que me enseñaron a mí. ¿Cómo puede Dios consentir que seamos tan malos? Que, por ejemplo, el dolor, ¿a quién beneficia? A nadie. ¿Por qué no hizo Dios? No se hizo, dice, a su imagen y semejanza. Joder, porque no podía haber hecho imaginancia del demonio, que era más espabilado, que podía hacer lo que le daba la gana. Aquí no, aquí hay que hasta decirle lo que hacemos de bueno y de malo. ¿Y quién eres tú para decirme a mí lo que es bueno y malo para mí? No, yo soy el representante de Dios, ¿de qué Dios me habla? Y al final, pues claro, me ha gustado el debate, pero llega al convencimiento de que el Dios que nos han dicho, desgraciadamente, porque vosotros creéis que Dios puede permitir eso, o cuando un niño nace sin manos, sin esto, sin lo otro, recién nacido, Dios tiene que permitir eso, y lo permite. Entonces, Dios no es justo, porque está bien que castigar a alguno que hubiera hecho algo malo. Entonces te dicen, no, es que a veces te castiga a ti por darte. No, que castigue el que lo ha hecho, no a ese niño que acaba de nacer y no tiene culpa de nada. No, a sus padres, pues mata a sus padres. Le mata al chiquillo. Pero entonces aquí hay algo que se contradice. Podríamos estar así hablando, pero sobre todo porque en este momento, aunque no lo parezca, cuando ya me voy a ir, pues empiezas a hacer un examen de tu vida y te das cuenta que has cometido más errores a veces de lo que tú pensabas y que hay cosas a veces que no las haces como debías haberlas hecho. Pero no me arrepiento de nada, porque todo lo que he hecho, lo he hecho siempre pensando que era una obligación mía hacia los demás, porque yo todo lo que había aprendido me lo habían enseñado a alguien. Mi padre era garabatear las primeras letras, los hermanos de la Salla esto, los otros a los otros, y nos hablaban del domo. ¿Os acordáis cuando el domo? Bueno, una pesetita para los negros, qué bien, ya cumplíamos con eso. Ahora los tenemos aquí, ahora hay que ayudarles, ahora hay que darles, que no ocurra como con nuestra generación, que no nos dieron armas hasta que no las conquistamos. Pero no nos dieron nada al principio. Porque también hay que entender que el ayuntamiento de Mataró en aquella época estaba vacío, la arca estaba vacía. Y había mucha miseria también en Mataró. Solo basta coger los periódicos de la época y ver cómo moría la gente con los braseros y con cosas así. O sea que Mataró no era el Mataró que tenemos ahora. Era una ciudad muy industrial, todo lo que queramos, pero donde había muchas necesidades.
Y de golpe nos presentamos aquí 30 y tantas mil personas en diferentes, y claro, les daban ayuda y los que había aquí, los catalanes, protestaban que primero ellos, claro, normal. Si tú predicas eso, primero los de casa, no, primero el que trabaje, primero los de casa. Entonces ya estamos con, ha dicho mi padre que trabajéis y luego comamos. Trabajéis y luego comamos, lo incluyo, pero yo no trabajo, pero, o sea, eso es lo que ese ha sido mi obsesión. Ahora ya la he cumplido y gracias a todos, doy las gracias a todos por haberme acompañado en este momento. No he firmado hasta ahora porque me he puesto muy nervioso. No, mira, sí, mira. No, ya. Un poco más. Bueno, ya está. Bueno, pues daros las gracias a todos. Esperar que... Yo me hubiera gustado mucho hacer conferencias. He hecho varias y siempre me han salido bien. Ah, ¿por qué no viene otra vez a hablar? No, porque ya yo soy un hábil como ellos y ya que le voy a hablar de batallitas. Ahora, discutir todo esto que nos está llevando a una posición donde 2 o 3 personas juegan con la vida de tantos millones, miles de millones de personas que no tenemos culpa de nada y que nos puede tocar a nosotros cualquier día, más ahora con los aparatitos esos, pum, pum, no, y está durmiendo, pum, te cae la voz vacía. Si yo estoy en guerra con nadie, yo no tengo enemigos a pagar. Lo peor es que está ya pasado, sí. Gracias.